Bienvenido Jaime Marimón, ya estamos con público. Te cuento, Jaime, el público ha entrado antes de las 11. Lo interesado que está en este programa hoy día. Te voy a presentar como debe de ser. Amigos, buenos días. Soy Cecibel Sánchez de Piscos y Tacos. Soy catadora de pisco. Y tenemos ya 7 años trabajando por la cultura del pisco, ¿no? Atrás de una gran botella y literatura, gastronomía, grandes hombres como Jaime Marimón, productores de pisco. Y mi invitado hoy día es una persona súper especial. Productor de pisco, Pisco Sarcai, una gran marca que hoy día nos acompaña con este mosto verde cepa Italia. Y yo he puesto hoy día en las redes, re medallero, porque así es, un pisco para premiar y tiene medalla, gran medalla de oro, tiene como dos gran medalla de oro. Presidente del Consejo Regulador de Origen Pisco, empresario exitoso, trabaja en todo lo que es seguros, él asegurador profesional de carrera. Bienvenido, querido Jaime, a este pedacito de oficina pisquera hoy día y las palabras de saludo para ese público que te está esperando. Muchas gracias, Cecibel. Como decía mi abuelo, son las 11, pero adelantemos el reloj porque sea las 12 para poder tomar un pisco. Somos mojoneros hoy día. Hoy día somos mojoneros, tal cual. Bueno, el tema de la invitación es hablar sobre el bicentenario, 200 años después, y es importante porque queremos dirigirnos a estos jóvenes que a veces no sienten patria, no sienten peruanismo, no se saben la canción, ¿cómo se llama?, de Chabuca Granda, en la fecha de la independencia. Entonces, hoy día vamos a refrescar porque se nos viene un bicentenario totalmente diferente. No esperábamos esta pandemia. Jaime, ¿quiénes éramos antes del bicentenario? ¿Cómo nos agarra la independencia del Perú? ¿Cómo Bueno. estaba Hay el varias Perú? formas de decirlo, pero Ujú, la independencia del Perú no empieza en el año 21 con la declaración de San Martín, etcétera. Empieza desde, quizás la mejor idea sería de Tupac Amaru, su rebelión. ujú. Su Su rebelión rebelión. no va hacia ser independientes de España, sino que España trate mejor a los indios, que no los explote. Y ese primer gesto de independencia, no política, sino de independencia o de cuidado de las personas, podría estar diciéndonos que empezaba con Tupac Amaru, Miguel Bastidas, Pumacao, etc. Ujú, Entonces, la independencia de Perú se mueve en escenarios entre el 1813 a 1826, 26, 29. Claro, vamos a celebrar la declaración de la independencia, 28 de julio de 1821, San ujú. Martín. Eh, pero lo curioso de eso es que el virrey La Serna estaba en Lima y facilita a San Martín que vaya a declarar la independencia. O sea, Ujú. estaba todavía detrás de San Martín en los ejércitos españoles. La Serna se va al Cusco y le deja libre la cancha a San Martín para que declare la independencia. Esa declaración de independencia está en un acta de independencia que firman muchas personas que firmaron, después negaron haberla firmado, otros se van del país, se excluyen, porque iban a ser perseguidos. Es una anarquía general, ¿verdad? Y la visión política, pues, de esa independencia fue recién vista por Bolívar, ¿no? Por Bolívar fue un poco el que quiso darle una visión, cosmovisión política a toda América, ser un gran país de América. Pero con el tiempo y las aguas, el asunto terminó en caudillismo, ¿no? Cada uno agarraba un grupo de montoneros, agarraba sus caballos, sacaban sus escopetas y entraba a una ciudad, la tomaba y decía, ya, yo soy gobierno del Perú. Uno de los primeros gritos de independencia dentro ya de la parte política en Trujillo se dio. Y se fueron involucrando otras provincias del Perú. Eh, la parte política era, oye, yo no quiero que me gobierne ya el rey de España, queremos ser autónomos y debemos manejarnos a nuestra manera. ¿Cuántas personas tuvieron ese afán? Muy pocas, pero basadas en caudillismos locales. Pero ni siquiera en el acta de independencia que firma San Martín con muchos
marqueses, marqués tal, marqués tal, firman la independencia. El movimiento político en busca de una identidad peruana, de una visión peruana, esa que tanto queremos, ¿verdad? Y yo lo resumo en la nación peruana. Hay una nación peruana, yo digo que no hay una nación peruana, ¿verdad? Entendido como nación, un pensamiento común, un afán común, una identidad común, cada uno con sus personalidades, pero no mezclar y no mover esas columnas vertebrales de lo que una nación debe ser. Y en eso andamos buscándolo hace 200 años y no veo cuándo esto va a cambiar. Ese es más o menos el marco general que podríamos establecer de lo que me has preguntado. Gracias. ¿A dónde debemos hoy mirar los peruanos a este bicentenario que se nos viene en el 2021? ¿Qué crees que sean las columnas en las cuales el peruano tiene que reforzarse y cómo? Básicamente, imagínate construir una casa, ¿verdad? Primero abrir unos cimientos, ¿no? Unos huecos para poner los cimientos y sobre esos cimientos comenzar a construir. Y yo creo que hay un monolito. Y ese monolito, o si quieres, una habitación de 4 paredes, para tener 4 columnas y paredes alrededor. Y eso es el concepto de nación. El concepto de nación no pasa por tener una bandera. No. Te voy a dar un ejemplo de la nación culinaria. Hay arroz con pato a la tumbesina, arroz con pato a la piurana, arroz con pato a la chiclayana, arroz con pato a la trujillana, arroz con pato a la huachana. Y cada uno de esos lugares dice que su arroz con pato es el mejor. Sí. ¿Qué pasa si hacemos un arroz con pato a la peruana y es único? Y todos respetamos esa receta. Más o menos en ese burdo ejemplo, el concepto de nación debe ser, ok, todo el mundo puede pensar como quiera, puede elegir como quiera, pero hay cosas invariables. El Perú es una unidad, el Perú es una nación que tiene 4 grandes vigas maestras, ¿verdad? Libertad, educación, salud, y una visión de nación que haga que cuando hay una emergencia como esta, todos pensemos en el futuro de todos nosotros, sin ver la parte egoísta. Oye, que se joroben los demás, yo voy a ver como... No. Entonces, hoy día vemos que las provincias se arranchan, los respiradores, se arranchan las cosas. Entonces, la nación como tal no está representada en ninguna parte. El Ejecutivo hace lo que puede, pero la nación peruana no está preparada para esto. Si todos tuviéramos la visión de nación, nuestros directivos, nuestros representantes, nuestros presidentes, nuestros diputados, etcétera, estas cosas no nos podrían haber hecho tanto daño como nos está haciendo ahora. Porque cada uno hoy día jala por su lado. Y siempre doy el ejemplo. Si los 4 caballos que destrozaron a Tupac Amaru se hubieran ido para un solo sitio, Tupac Amaru no se hubiera descuartizado y hoy día tendríamos la mejor caballada en el Perú que pudo haber existido, ¿verdad? Es más o menos, verdad. ese es el ejemplo burdo, pero más o menos lo que quiero decir. Claro, Jaime. Y la independencia en el Perú, muchos dicen que fue en Huaura, otros en otro lugar, pero para ti, ¿para dónde realmente fue la independencia del Perú? ¿Dónde fue firmada? La independencia del Perú, el acta de independencia se firmó en Lima el 28 de julio. Huaura No, fue el cuartel general de San Martín porque la Serna estaba en Lima y Callao, ¿verdad? A eso Entonces, me refería. ¿Por qué hay ese cambio? es que la independencia se juró en varios lugares, o sea, se dio en la Plaza de Armas, después fueron, digamos, a Chorrillos, después fueron a Cañete, después fueron a diversos lugares, fueron haciendo que el pueblo vaya jurando esa independencia. Pero no fue un solo acto, fueron varios actos durante ese día y otros actos similares en otros lugares, un poco para mostrar al pueblo que ya se había venido la corriente libertadora desde Chile, Argentina, qué sé yo, y San Martín lo que hacía era salir a las plazas a reforzar. Y había emisarios que iban a otros lugares a decir, esta es nuestra bandera, ya somos independientes, esta es nuestra declaración. Entonces, no hubo una sola declaración de independencia, sí, un documento sí, pero las expresiones populares en las plazas y mostrándole al pueblo que ya se había dado la independencia, eran estas acciones que se daban en Huaura, Huacho, Trujillo, Chachapoyas, etcétera, ¿no? Claro. Jaime, para ti, ¿quiénes son los personajes que pueden ser referentes para el Bicentenario durante toda esta gesta histórica? ¿Quiénes son tus personajes?
Bueno, hay un personaje que es ineludible con todas las controversias que puede haber generado Bolívar, ¿verdad? San Martín trae una corriente libertadora, trae un ejército, pero era un ejército hecho en la Argentina, que trae gente argentina, y cuando en esa época tú juntabas ejércitos, pues no eran ejércitos de la escuela militar, ¿no es cierto? Eran gente, oye, ¿qué vas a hacer? Nada, vamos a libertar un país, más o menos así se hacían las cosas, ¿no? Pero Bolívar dio pues la batalla final, ¿verdad? Batalla final que además no terminó si bien es cierto, se rindieron los ejércitos españoles, los españoles se quedaron todavía 10 años más en el Perú y fueron saliendo de a poco, ¿no? La real salida de los españoles en todo el sentido de la palabra fue más o menos 10 años después, o 12 años después. Tanto es así que en Canterac, que fue el general español rendido en Ayacucho, se quedó en Perú, y la Serra todavía se quedó en Perú un tiempo, ¿verdad? O sea, creo que el personaje más importante de esto fue Bolívar, desde el punto de vista político, y San Martín desde el punto de vista militar, ¿no? Que hizo las El expediciones, estratega, ¿no? O'Higgins, que vino pues, con la escuadra Claro, libertadora, esos así fueron los es. grandes personajes, ¿verdad? Ahora, esos grandes personajes, sin la ayuda de los patriotas peruanos, pues no, tampoco hubiera funcionado. Pero esa ayuda de los patriotas peruanos estaba condicionada, pues, porque querían ser parte de los gobiernos que venían adelante. O sea, ellos daban dinero, ponían gente, daban dinero para armas, pero siempre había una condición: oye, yo voy a ser parte de este gobierno, ¿no es cierto? Ya comienza desde ese momento, o antes, ¿no? Esta gran pachanga, ¿no? De cargos y de favores, etcétera, ¿no? Y ahí faltaba, pues, la idea de nación, ¿verdad? Claro. Tú, los gringos, para ponerlos, lastimosamente tenemos que ponerlos de ejemplo, tienen una constitución y esa constitución originaria se modifica por enmiendas. Y esas enmiendas se trabajan. Entonces, tienes una sola visión de nación, ¿verdad? Y sobre eso se trabaja. Y se modifica esa constitución mediante estas enmiendas cuando hay un consenso después de 3, 4, 5 legislaturas. Entonces, ¿qué cosa tienen primero en la cabeza estos señores, europeos sobre todo, y que son reinos, ¿no es cierto? Holanda, esos países, Bélgica, tienen reyes constitucionales, ¿verdad? Manejan el asunto con los congresos, con unos primeros ministros que gobiernan, pero sean adecuados. ¿Y qué tienen por de medio? Su país, su bandera, su estructura como nación. Eso es lo más importante, que acá no lo tenemos lastimosamente aún. Jaimito, te está saludando el embajador Gonzalo Gutiérrez desde Bélgica y te hace una pregunta. ¿Qué opinas de la rebelión previa de los hermanos Angulo en el Cusco? Hola Gonzalo, gusto escucharte por ahí o saberte que estás por ahí. Espero que estés bien. Los hermanos Angulo en el Cusco, no tengo mayor conocimiento de detalle. Sin embargo, fue mandatorio porque los cusqueños fueron movilizados por ellos, ¿verdad? Y no conozco a mayor detalle esta parte de esa gesta. Sé que hubo una rebelión, entiendo que fueron develados por los españoles también, pero no lo tengo claro, no podría opinar sobre lo que no conozco. Gracias, Jaime. Un saludo. Nos están viendo desde Chile, desde Portugal, España, Argentina, Uruguay. Muchas gracias, México. Gracias por seguirnos. Hay una gran preocupación, Jaime, con los millennials, estos jóvenes de ahora, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes sobre la independencia, sobre lo que viene del bicentenario? Parece que ellos no están muy interesados en saber qué le pasó a la educación del Perú. Yo me acuerdo cuando tú y yo estábamos en el colegio, nos teníamos que saber, pues, los heraldos negros, la independencia, recitar a Vallejo de memoria porque era tema de examen, hacer todo con tu máquina negra de escribir todos tus trabajos sobre San Martín, Bolívar y todo eso, y todo ese trabajo hacía que nosotros nunca lo olvidáramos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos millennials? Mis hijos, Bueno, tus hijos. mis nietos son millennials, así que imagínate. Yo me eduqué en el Oncio Prado. Fue el quinto colegio al que llegué para terminar mi educación. No éramos millennials en ese tiempo, sino traviesos. Tuve un profesor, Casana Robles, que fue nuestro profesor de historia. Me acuerdo una vez, yo nunca tomé notas. Él quería que tomemos notas todo el día, conforme él iba hablando.
Y yo le decía, yo no puedo tomar notas porque pierdo el mensaje y la ilación con lo que usted me dice. Claro. ¿Así? ¿Usted tiene buena memoria? Sí, le digo, tengo buena memoria. ¿Usted me podría decir cuáles son las 13 provincias de Ancash? Doctor, le digo, no lo puedo saber, mañana se las diré, porque usted no me ha dado clase de geografía, usted da clase de historia. Si usted me pregunta sobre lo que usted me ha dicho, yo se lo puedo repetir. Bueno, si no se las daba las 13 provincias de Ancash, al día siguiente me iban a votar al colegio probablemente. Pero en fin, y regresamos al tema de nación. Si a esos niños que han nacido y no les imbuimos y les explicamos lo que consiste ser una nación, nunca podrán hacer algo más que ponerse una camiseta y ir al estadio a avivar a los futbolistas, que lo hacen muy bien. Nos exacerbamos el amor a la patria, vive el Perú, contigo Perú, los golpes de pecho, los tragos, pero esa es la expresión máxima que hemos visto por televisión. Y no solamente los millennials, yo he estado pues en la Bombonera viendo jugar Perú, todos hemos visto por televisión a Perico León, que para descansa ahorita, cambiándose los pantalones en pleno cancha, pero eso era para nosotros vivir un poco el Perú, no, eso era para vivir la viveza, pero por lo menos desde nuestro punto de vista los peruanos tenemos una visión de nación, porque nos han enseñado de otra forma, ¿verdad? Y militarista además. Entonces, esa nación que siempre hemos querido, también ha sido truncada por la vida, los golpes militares y el militarismo que ha estado presente en el Perú durante años y nos ha hecho tanto daño. Porque el militar será, la política es para los políticos, pero no los aventureros de políticos, sino políticos de enjundia, políticos que quieren al Perú más que a su vida y que ponen todo su empeño. Entonces, ese tipo de gente que nos hace saber lo que es una nación, lo que nos enseñan a hacer una nación, eso es lo que falta. Y eso empieza por la casa. Si los padres no tenemos esa sapiencia de poder enseñar a nuestros hijos qué cosa es una nación y a dónde va una nación, las cosas no funcionan. Tienen que haber desgracias enormes para que un país entienda, por las buenas o por las malas, el término de nación. Paraguay es uno de ellos, y lo digo con mucho orgullo. Mi padre era paraguayo, yo soy medio paraguayo por sangre, he vivido en el Paraguay, y Paraguay ha tenido dos guerras terribles. La guerra de la Triple Alianza en 1866 y la guerra del Chaco en el 39, ya en el siglo XX, perdón. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Casi le ganan la guerra de la Triple Alianza. Porque lo primero que hacen es invadir Brasil con Coimbra y lo tomaron porque tuvieron que retirarse. Y la del Chaco la ganaron porque ya habían tenido una desgracia previa y todo el Paraguay se puso de pie. No solamente para pelear. Hoy día el Paraguay, y de esa época, con Rodríguez de Francia, que cerró la frontera paraguaya durante 40 años para que nadie entre y salga sin su permiso, hicieron de los paraguayos una nación, ¿no? Es un país chiquito, no tiene mar, tiene flotas fluviales enormes como para manejar todas sus inversiones, y hoy día tiene pues una economía buena, un dictador como Stronde de 40 años ahí, y era el segundo, tercero, porque después vinieron otros militares, pero que se disfrazaron de políticos, y así comienzan los países a comenzar a beber esa leche materna de nación para que puedan entender claramente a dónde vamos y a dónde queremos caminar como nación, como peruanos, ¿no? Jaime, lo que tú dices me trae un poco a los recuerdos de cómo nosotros desde niños amamos nuestra nación, nuestra patria, nuestro Perú, y se ha perdido mucho, por eso que creo que los chicos de ahora no tienen ni idea. Nosotros, me acuerdo, cuando éramos pequeños nos sentábamos a la mesa y las conversaciones de mis abuelos, mis tíos, mis padres sobre el Perú, sobre Arequipa, sobre San Martín, Bolívar, eran conversaciones pues cotidianas. Entrar a la biblioteca de mi abuelo para mí era mi tienda de juguetes, ¿no? Porque cada libro, y por ahí me pericoteaba un libro y me lo llevaba a mi casa para tenerlo, y cada domingo los almuerzos, uno de niño escuchaba, ¿no? No te lo enseñaban directamente, tú escuchabas la conversación, ¿no? Y cuando ibas al colegio, lo que te decía tu papá que te haya contado, tú decías, oye, sí, porque mi abuelo lo dijo, ¿no? Eso se ha perdido en los chicos que ya no escuchan esas conversaciones en su casa, en su hogar, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros a nuestros hijos les acostumbramos a la hora del almuerzo a escuchar música criolla, para empezar. Así es. Y después, o música paraguaya, porque quien no conoce sus raíces se olvida de dónde viene y a dónde va.
Y Así parte es. de ser naciones justamente, ser naciones no solamente en lo político, en el folclore, en la alimentación, privilegiar la agricultura nuestra antes que la del extranjero, ¿verdad? Ujú. Hoy día el mundo come el quinoa. ¿Nosotros comíamos quinoa antes? No, ¿En las mesas de la clase media? No. Eso no, era para la gente humilde. Entonces, así. ese pequeño ejemplo que en casa hacemos, y mis hijos y mis nietos hoy día llegan acá a la casa, yo estoy en Aspite ahora, llegan a la casa, papá, abuelo, música paraguaya, por favor, y me hablan palabritas en guaraní. Qué Yo les voy bueno. enseñando de a poquitos para que no olviden la raíz de su familia, de su abuelo Jaime, o tatarabuelo, bisabuelo, perdón. Igual en la parte peruana. Mi madre, profesora de guitarra, ha enseñado guitarra en guaraní, en castellano, a todo el mundo. Has tenido alumnos en Lima de todos, y siempre la música criolla era la primera. Empezaba con la reina de España y después nunca hablaba de España para entender la guitarra, ¿verdad? Pero en las canciones peruanas eran privilegiadas. Y es más, Sí. ya te digo, a través de la música, las buenas costumbres que siempre hemos tenido, maravillosas costumbres folclóricas, también se aprende del Perú, ¿verdad? Claro, 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 claro que sí. Bueno, yo vengo de abuelos cusqueños, de abuelos por parte materna de Cañete, ya te imaginas por dónde me viene el pisco. Entonces, era en las reuniones de casa, era que venían los músicos a bailar y cantar música cusqueña, ¿no? Me acuerdo que mi tío se vestía con el barayoc y con su poncho y con su tal y cantábamos la balicha y la música criolla todos los días porque mis padres ya viven en Lima. Entonces, todo eso es una influencia para que nosotros sigamos con nuestros hijos, ¿no? Que amen el folclore nuestro, nuestros yarabíes ayacuchanos, nuestra música arequipeña, ¿no? Y todo, la música y la gastronomía hacen que amemos esta tierra en la que vivimos, ¿no? Sin duda, es uno de los caminos para hacer nación. Hacer una buena cocina y que el mundo entienda al Perú. Entienda el Perú porque da buena cocina, pero ¿saben los valores que nos significan ellos a nosotros? Mi hija Luciana, que está viendo el programa, dice que nunca le he exigido que escuche canciones en guaraní. Bueno, ella no las pide, pero yo se las pongo a la fuerza. Ella tendrá que entender que esa arpa que está sonando es del señor Digno García que tocaba con Luis Alberto del Paraná, aún cuando no le guste, Luciano, me estás escuchando. Pero en fin, Hermoso. Tú sabes que esa mi es, madre, ajá, esa tú sabes que mi es madre, la fórmula, en casa, si en casa no se enseña, así ¿verdad? es, Y así es, enseñar nación es enseñar a querer lo que tenemos. Y que claro. nadie venga a hacer lo que le dé la gana a un país como el nuestro, ¿verdad? Imagínate, Cecil, yo hago un ejercicio muy burdo y hago 3 líneas paralelas a la costa, ¿no? Del Perú. Lo reparto en 3 líneas paralelas y después lo hago en 10 horizontales. Y vas a entender ahí 90 cuadrados. En cada cuadrado hay una etnia o una cultura o un plato de arroz con pato. Hay 90 cuadrados de 90 grupos que piensan distinto. Una de esas puede llegar a la parte de Moquegua, Tarata, arriba, en Tacna. Y esa gente piensa distinto que la que está en Carabelí. Y esa que está en Carabelí piensa distinta que la que está en Chachapoyas. Claro, son lugares distintos, una es sierra, el otro es selva, etc. Pero Claro. tienen en común algo. Lo único que tenemos en común es el himno y la bandera. Después, el concepto de nación lo tenemos arraigado. Entonces, yo digo que el Perú son 90 naciones sin rumbo ni esperanza, si acaso esas 90 naciones no se ponen de acuerdo para hacer lo que tenemos que hacer. ¿A través de qué? De nuestros políticos, nuestra constitución, que recoja eso y que se cumpla y que no estén cambiando la constitución a cada rato porque a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues ahora la lluvia cae, ya no cae de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, terminamos derogando la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, más o menos eso termina siendo nuestro país. Así es. Sigamos hablando un poco de la independencia del Perú. ¿Por qué crees que no regresa San Martín al Perú? San Martín se convence de que era el momento de Bolívar. El saludo en Guayaquil, donde no sé si hubieron testigos presenciales, le dijo bienvenido a la Gran Colombia, le estaba diciendo que ya esta situación estaba zanjada. San Martín era masón, la guerra de independencia fue también llevada por soldados generales, etcétera, masones. El abrazo de Punchauca, la noche previa a la batalla de Ayacucho,
Se dice inclusive que no se dieron muy fuerte en la batalla de Ayacucho, ¿no? Canterac tuvo que rendirse, la Serna herido, firmaron la independencia, sin mayores, no hubieron tantos muertos como se esperaba en esas batallas. Entonces, políticamente, San Martín estaba derrotado y no tenía ya el Ejército Libertador porque ya estaba disuelto prácticamente, porque ya se había terminado, eso fue después de la declaración de independencia. Entonces, y San Martín era el protector del Perú, o sea, se le hizo el hombre fuerte en Perú. Entonces, San Martín tuvo que darse cuenta, desde mi punto de vista, de que políticamente había perdido el manejo de Perú y que Bolívar tenía las tropas, ¿verdad? Y que era el que tenía que manejar el asunto, no le quedaba otra. San Martín pone de por medio sus principios masónicos, entiendo, y cede el poder para evitar una guerra civil interna, obviamente, ¿no? Además, San Martín ya no tenía apoyo de nadie, ya no manejaba soldadescas, ¿no? Entonces, es un gesto político de desprendimiento, por un lado, y saberse que había perdido un poco la oportunidad de poder continuar con su marcha libertadora. Ya Bolívar ya había tomado toda la parte norte, Venezuela, Colombia, lo que hoy día es Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿verdad? Y ahí en Guayaquil ya se incorpora a Ecuador a la Gran Colombia y se lo saca de Perú. Yo creo que es un gesto político, San Martín se da cuenta, insisto, y lo único que hace es irse después a morir a Francia, ¿no? Que fue un poco lo que ocurrió con él. ¿Cómo lo ves a San Martín? ¿Más estratega o más estadista? Bolívar era el político de esa época y San Martín era el militar. San Martín cruzó la cordillera de los Andes a caballo, dio batallas en Chile, vino a Perú, etc. Más militar, un hombre más militar, de muy buen corazón, de muy buena idea de todo esto. Él había peleado en la batalla de San Lorenzo en la República Argentina, inclusive, ¿verdad? O sea, era un militarote, un gran militar, un estratega. Pero Bolívar era un estratega político de los grandes, ¿verdad? De los grandes, y tenía muy buena gente con él. Entonces, ellos manejaron mucho este tema político. Yo creo que ganó Bolívar en la parte política, y claro, el triunfo de Ayacucho y Junín fueron pues sus grandes jalones militares que hicieron de Bolívar lo que hoy día es, ¿verdad? El gran libertador, y el otro fue el general que hizo posible que Perú, Chile y Argentina se independicen, ¿no? Sí, creo que el retrato de Bolívar es muy importante para toda la América y la historia lo pinta, ¿no? Me acuerdo que leí el libro de Gabriel García Márquez sobre Bolívar, que pinta a un Bolívar humano, ¿no? A un Bolívar no tan blanco, sino más trigueño, a un Bolívar enfermo, muy natural, a un Bolívar que todos sus militares lo querían, perdían en el póker, en el casino para hacerlo ganar a él, ¿no? Y él siempre se daba cuenta. Es parte de la novela. ¿No? Bolívar es un hombre que siempre hará diálogo y generará distintos puntos de vista. Bolívar era un mujeriego penitente, ¿verdad? Estuvo en Europa dando vueltas como trompo y era una mujer cada 15 días, distinta, que no le la llevaba a mostrar, ¿no? Cuando sale de España y se va a Francia. Bolívar es un personaje que nunca terminaremos de indagar. Hay mucha literatura, sí. Muchos decretos, hay decretos de él impresionantes, ¿no es cierto? Impresionantes. Sí. Aquellos de que al que roba lo matan y lo fusilan, esas cosas eran, ¿no? O sea, de la época de Bolívar. Entonces, ese tipo de cosas eran las que inflamaban al pueblo, ¿verdad? Bolívar es un personaje enorme. San Martín está constreñido a lo suyo, a su caballo, al sargento Cabral. Sí, pero Bolívar es el personaje querido. No es un gran prohombre. Tuvo la virtud, ciertamente, primero soñar la bandera peruana, que es la más hermosa del mundo, ¿verdad? Claro. Y darnos esa bandera, hacer el acta de independencia, pero el Congreso Constituyente fue todavía después de la nación, de la Declaración de la Independencia, el Congreso Constituyente. ¿Quiénes fueron? Marqueses, condes, toda la gente pues, de Lima, los camonales, los tremendos terratenientes, esos fueron los que empezaron la Asamblea Constituyente. San Martín no fue un político, fue un buen soldado, un gran general, ¿no? Bolívar fue un político, pero ya te digo, de eso de marca mayor, sí. Y además tenía la espada en la mano, o sea, te imaginas. Sí. Y su uniforme, su garbo. Y hablando de eso, háblanos por favor de las mujeres de la independencia. Háblanos de las Rabonas, por favor, ese tema a todas las mujeres. Está acá Sofía, Giovanna López, cantamos todas las mujeres queriendo saber qué participación tuvo la mujer en la independencia.
desde vender importante. la causa para la independencia, ¿no? Nuestra causa limeña. Manuelita Sáenz fue pues la mujer de Bolívar y se dice que ella fue una gran política también. Ella no era peruana, era guayaquileña, me parece. Pero la mujer de independencia, pues tenemos a María Parado de Bellido, tenemos todas las mujeres que acompañaban a sus caudillos en esa época, y a las primeras que mataban antes de matarlo a él eran a las mujeres, ¿no es cierto? Para salud, Jaime. Salud, salud. Entonces, las mujeres tuvieron una labor muy, muy importante, tanto en la parte cívica como en la política. Una de las mujeres que más me llama la atención a mí de la época de la independencia es la María Parado de Bellido, que finalmente la fusilan, ¿verdad? Pero la mujer de Olaya, la mujer de Castilla, la mujer de Cáceres, la mujer en la independencia y en la guerra también, la mujer iba detrás de los soldados, ¿no? En esa época, los soldados que iban a la batalla no iban con su caballo y sus armas. Detrás de ellos tenía que ir el cocinero, las cocineras, las mujeres que atendían a los heridos. Entonces, la mujer no aparece nunca en un escenario de guerra, porque la última personas que mueren son las mujeres eventualmente que están detrás en la retaguardia, cuidando heridos, haciendo el rancho para los oficiales, los soldados, ¿verdad? Y no se las ve nunca en la foto. Pero si vamos a ver cuánto hizo una mujer o cuánto hicieron las mujeres en la guerra con Chile, las rabonas a las que tú te refieres, eran las que acompañaban a sus maridos a la guerra. ¿Y dónde los tenían ellos? Ellas estaban atrás cocinando, iban con los bueyes en las carretas, llevando el rancho, paraban aquí, iban a cocinar, y caminaban, pues todo el mundo caminaba, y las mujeres eran las que iban atrás. Yo creo que esas guerras, esas campañas, y además cuando ya estamos en la parte política, esas guerras políticas, las mujeres fueron tremendas apoyos de esos maridos que eran los que se jugaban políticamente la cabeza, y sus mujeres estaban detrás. Hay enorme cantidad de mujeres que la verdad que pecado mío no haber podido ingresar mucho a identificarlas, pero sin duda alguna la mujer es la heroína silenciosa de todas estas audacias y estas campañas. Las mujeres no hubieran estado detrás de estos ejércitos, detrás de estos hombres, y detrás apoyando a su marido, ¿no? A la patria. Claro, y al final terminaban enterrando al marido, pues, ¿no? Porque se murió el marido. Y después de la batalla, tú te imaginas todos heridos, qué sé yo, el vencedor repasando a la gente y las mujeres evitando no lo mates, este herido, ¿verdad? Entonces, esta figura, que no se ve mucho y no se menciona, y gracias por hacerlo, creo que nos da una idea de que la nación son los hombres y mujeres de ese espacio territorial, ¿verdad? Somos todos, no es un tema sexual, es un tema sexual, es decir, todos los que sean nacidos en el Perú y quieran el Perú, que no necesariamente tienen que haber nacido, son parte de esa gran nación. La mujer es la piedra angular, porque sin mujeres no habrán hijos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, la función de la mujer en la guerra libertadora, en la declaración de la independencia, y las mujeres que apoyaron a esos políticos para que sigan adelante, muchas veces habrán estado, me imagino yo, mejor no sigo, ya estoy cansado. No, tienes que terminar tu misión, ¿verdad? Esta Manuelita Sáenz era una mujer de esa naturaleza, ¿verdad? Ese tipo de mujer. Exactamente, ¿no? Y en la guerra las mujeres también, y en el incanato, la mujer tenía un peso específico enorme, ¿no? Claro, enorme. así es. A veces más que el Inca, ¿verdad? Entonces, sí. Nunca se ha hecho un trabajo como el que tú planteas. Oye, a ver, hablemos de las mujeres detrás de estos grandes hombres. Dios mío. Napoleón tuvo a su Josefina, pero la mujer primera de Napoleón fue Desirée Clary, ¿no? Que fue la mujer que le abrió los ojos y lo llevó a la corte, ¿verdad? Entonces, las mujeres siempre han tenido, pues, Juana de Arco en Francia, ¿no? Pero en Perú, Micaela Bastidas, ¿cómo se llama esta señora que fundó la beneficencia ya después en 1856 más o menos? Hermasia Payet. No, me equivoqué. Te iba a decir Hermasia Payet, pero es de la beneficencia francesa. No, estoy hablando ya posterior a la declaración de independencia. En fin, no quiero arriesgar nombres que de repente me equivoco, pero es parte del edificio ese, una de las 4 columnas de lo que es la nación son las mujeres que hacen que esto sea posible. Si un político no es apoyado por su mujer, no podrá ser político. Sí, pues. Bueno, ya me imagino ser la mujer de un militar
Qué importante, ¿no? Que le dice, que le arregla la camisa, le plancha el pantalón a su esposo para que vaya a la batalla, ¿no? Le limpia y le lustra donde va a ir la pistola de esa mujer valiente, ¿no? Que manda a su esposo a luchar por la patria, ¿no? Y sobre eso te quería comentar. Hubo una comida, una entrada que nosotros le llamamos causa limeña. ¿Tú crees que la causa sea el símbolo de la independencia de esas mujeres que salieron a vender comida para tener dinero para la causa? No, nunca había hecho una relación directa con la causa y la independencia, la verdad, no lo sé. Es una pregunta que habría que contestarla de otra forma, pero no lo sé. Yo me imagino que todo lo que significa apoyo al hombre, mira, en el conflicto con el Ecuador, yo tengo dos hermanas que son casadas con aviadores, ¿ok? Ya. Yeah. Durante el conflicto con el Ecuador, mi hermana mayor, casada con el comando de la base de Talara, estaban sentados en los aviones listos para salir a la guerra. Nunca salieron esos aviones se logró la paz antes de que salgan estos aviones. Pero mi hermana me contaba de que las mujeres de los aviadores que salieron de Chiclayo, de los Canberras, sobre todo, que bombardearon el falso Paquilla y toda esa parte, era terrible ver cómo estas mujeres estaban sabiendo que sus maridos se iban a la guerra en un avión y que venía el momento de no regresar. Y no estamos hablando de esa guerra de independencia que llegaban a caballo, cruzaban, no, estamos hablando de un vuelo de 2 horas de Chiclayo a la cordillera del Cóndor, ¿verdad? Y hubieron muchachos de la Fuerza Aérea que nunca regresaron y nunca los encontraron, dicho sea paso tampoco. Y esas mujeres al final recibieron la banderita peruana, ¿verdad? Y ya. Muchas de ellas tuvieron que pedir que la Fuerza Aérea y el Estado peruano reconozca la cesantía del marido para poder seguir viviendo por esa persona que entregó su vida a la patria. Entiendo que sí se arregló, pero en un momento esta nación desatendió a mucha gente. Desatendió a los excombatientes. Los combatientes con el Ecuador en el año 42 desfilaban en el 28 de julio todos los años. Yo me acuerdo, yo he desfilado con ellos en la Avenida Brasil, yo era el abanderado de la 23 promoción del 11 Bravo. Y esos excombatientes hacían manifestaciones políticas para que les sigan pagando lo que el Estado les tiene que pagar. Y estos de la segunda guerra que hemos tenido activa y ya mucho más moderna, ¿no? Igual, hay gente que se ha quedado sin piernas, hay gente que se ha quedado lisiada, y hay gente que no recibe todavía el apoyo de esa nación por la que pelearon, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas quitan ganas de poder dar la vida por un país, ¿verdad? Entonces, cuando su propio país los olvida, cuando su propio país... y esas mujeres que quedaron viudas, Claro. esa mujer que ha tenido que pelear para que a su marido lo pongan en el panteón de los héroes porque dio su vida durante la guerra. Ah, sí, claro, sí me acuerdo que lo tuvo en su casa, ¿no? Lo tuvo en su casa como un mes y no... Exacto. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, la nación peruana, por un trámite burocrático, sabe Dios de qué índole, ese hombre no estuvo donde tenía que estar. Pero el fondo de eso era que, estando ahí, iba a recibir una señora una cesantía por el marido que dio su vida por la patria. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres de esos policías que van a atender a los enfermos ahora y se mueren? ¿Qué ocurre con esos policías que son muertos en el terrorismo? Esas mujeres están defendidas por la nación peruana por la que lucharon. Si el concepto de nación, regresando al tema, no está bien cualificado y cuantificado y verificado de que esa es su misión de cuidar a sus nacionales, nación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve tener esa nación que no hace nada por uno? Entonces, si esa nación se construye sobre barro, se hunde. Si se construye sobre ripio, bien fuerte, esa nación tiene una estructura que nunca va a caer. Ese es el mensaje de hoy día. Gracias, Jaime, ese es el mensaje. Bueno, estamos pasando ya los 43 minutos y 2 cositas que te quería preguntar. Tu paso por el Colegio Leoncio Prado, ¿qué es lo que te cala en el corazón? ¿Qué recuerdos de tus profesores, tus maestros, que ya nos has hablado de historia, pero toda la formación de los chicos de Leoncio Prado? ¿Qué te deja? ¿Qué huella deja? Es una experiencia muy grata, pero al principio obviamente tú dices, pucha, ¿qué hago acá?
Yo fui a Leoncio Pero, Prado, mira, yo tenía que terminar el colegio a los... ¿fuiste de castigo o fuiste porque querías? Fui de castigo, y eso te iba a contar rápidamente. Yo estaba pasando, en el año 65, pasaba de cuarto y media a quinto y media, en el año 65. Tenía 15 años, iba a terminar el colegio de 15 años, porque pasaba con 15 años a quinto y media en el colegio americano. Tuve una mala crianza de mi parte con un suboficial que nos daba la instrucción premilitar en ese colegio. Y la dueña del colegio, amiga de mi mamá, a mi mamá le dijo, sácalo a Jaime porque lo vamos a expulsar. O lo sacas tú o lo expulso. Entonces mi mamá dijo, no lo expulse, yo lo voy a sacar. Entonces llegué a mi casa, mi mamá me dijo, hijito, disfruta tus vacaciones porque no vas a ir al colegio, te vas a ir al Leoncio Prado. Mamá, le digo, yo estoy pasando a quinto, voy a la Academia Nacional Páez, doy mis exámenes y paso a quinto y me voy a otro colegio. No, hijito, vas al Leoncio Prado. Mamá, pero el Leoncio Prado empieza en tercero. Vas a repetir tercero y vas a repetir cuarto. Y terminé el colegio a los 18 años. Pero cuando regreso al colegio militar, estando ya en cuarto año, me presento en la guardia y me presento, mi suboficial, cadete Marimón Pizarro Jaime Tomás Antonio, demonio por parte de mi mamá y mi abuela, y me dice, ¿usted es Marimón del colegio americano? ¿Y quién era el que me estaba recibiendo? El suboficial de IPM que me mandó a mi casa a cambiarme medias y yo lo mandé, ya sabes a dónde. Y me lo encuentro en el Leoncio Prado. Imagina la tragedia que pude haber tenido y tuve. Bueno, nos hicimos muy amigos después, ¿no? Juan Manuel Ospinales, el suboficial hicimos muchas amigas, yo hasta de viejo lo he visto. Pero ese señor, durante mi estadía en cuarto y media en el Leoncio Prado, me hizo la vida a cuadritos. Pero dentro del aspecto militar, ¿verdad? Planchas, etcétera, etcétera. El Leoncio Prado tiene, pues, lo bueno, lo malo y lo feo de todo colegio, ¿verdad? Te dan, si no tienes fuerza de carácter o no lo logras cultivar, te vas debilitando y te tienes que ir. Y los que logran enfrentarlo, ya sea haciéndose el sonso o muy vivo, no, más bien no hacerse el vivo, sino hacerse el sonso si eres vivo, logras, entre comillas, sobrevivir. Y además te genera un espíritu de cuerpo que hace justamente esa base de esa nación. Tú vas a poder hablar cualquier cosa de la Asociación Lenciopraína, se conforma como una nación. Objetivos comunes, principios únicos, cada uno por su lado, pero cuando se trata del Leoncio Prado, ahí estamos todos juntos. Más o menos ese es el espíritu que yo sueño de este país, que sea una nación cohesionada en temas nacionales, ¿verdad? Cada distrito, cada provincia, cada departamento tiene lo suyo. Pero la gran nación peruana debe tener una sola estructura, de manera tal que eso funcione. Y no estoy hablando de estructura económica, ¿no? Estoy hablando de estructura mental, política. Esto es lo que queremos, esto es nuestro marco. Y mientras podamos lograr ese asunto, podremos celebrar 400 años más de independencia, ¿verdad? Claro. Porque ahora dependemos de otras cosas que no son precisamente la nación. Así es, Jaime. Bueno, por ahí nos comenta Carlos que en el año 1825 Bolívar llegó a una vendimia en Ica. ¿Sabes algo de ese dato? Lo más probable porque era un gran bebedor, ¿sabes? Así que me imagino que sí, no lo sé. No tengo ninguna idea, sinceramente. Pero bueno, si fue así, debe haberlo disfrutado muchísimo. Rico. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecer a Jaime Marimón porque este libro lo lanzamos en el año 2015 y fue un homenaje para el Bicentenario. En su segunda hoja lo dice, ¿no? Homenaje para el Bicentenario. Ya Piscos y Tacos estaba empezando los homenajes para el Bicentenario que viene. Ayer estuve con el embajador Gonzalo Gutiérrez, que nos regaló un artículo. Jaime nos regaló un artículo precioso que Piscos escribe con P mayúscula, ¿no? Hemos tenido también a Guillermo Toro Lira antes de ayer, y gracias Jaime por regalarnos este artículo para esta compilación de los mejores artículos y ensayos sobre el pisco, ¿no? Un libro que va a quedar a la historia, y te agradecemos con una copita de pisco por regalarnos tu tiempo. Yo sé que estás en Astilla hace rato para tomar valor, así que ahora me la voy a terminar contigo. No, yo decía, ¿cómo se llama? Dios mío, voy a pasar examen con Jaime sobre historia de la independencia. No, yo soy un aficionado nada más y buen lector, pero no cuentes conmigo, yo no soy un profesional en esto. Gonzalo sabe muchísimo más de historia que lo que yo puedo aportar, así que yo espero con ansias cada vez que Gonzalo hace un artículo porque nos enseña día a día. Así es.
Yo de historiador no tengo nada, soy un aficionado a leer y leer y leer, y buena memoria, pues. Las 13 provincias de Anca, no te olvides. Lo que me encanta de ti es de que cuando tú hablas sobre la independencia, sobre Simón Bolívar, lo haces con tanta pasión que nos encanta, nos encandila. Mucha gente que nos está escribiendo está encantada con la conversación, porque así queremos aprender la independencia de una forma tan simpática y coloquial de conversar que todo el mundo entienda, ¿no? Gracias, Jaime. Buen fin de semana. Que estos tiempos que estamos separados nos vuelvan a encontrar para darnos un gran abrazo. Muchas gracias a todo el público, Estados Unidos, Francia, Italia, veo muchos conectados y gracias por querer aprender de mi patria, de mi Perú. Tus palabras finales, Jaime. Bueno, nada más agradecerte esta oportunidad de contar mis historias a mi manera. Ojalá haya podido aclarar algunas ideas. Y pues nada más que si nos comportamos como nación, podemos derrotar a esta pandemia y si no derrotarla, controlarla de manera tal que no se mueran más peruanos. Y eso implica disciplina, esa disciplina de la que hablaba Deloncio Prado, ¿verdad? Sí. No, la disciplina no hace daño, al contrario, la disciplina arregla y muchas cosas. La disciplina bien entendida, ¿verdad? Así que eso es todo. Yo creo que es sábado, ya son vamos a adelantar los 10 minutos, lo que sean las 12, así que vamos a brindar por nuestro Perú y nuestra nación. Gracias, Salud por Perú, nuestra patria. Salud, Jaime. Salud con pisco. Salud. El pisco, la más bella promesa de fantasía. Chao, Jaime. Muchas gracias. Chao. Cariños a tu familia. Adiós, amigos. Muchas gracias, embajador. Gracias a todos los que han estado conectados, ¿no? Vamos, vamos con todo. Fuerza. El Perú nos necesita. Chao, chao. Gracias.